Qué bueno es estar juntos esta mañana. Qué bueno es estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Vamos a entregar esta parte de la reunión al Señor. Dios, te amamos en esta mañana y te damos tantas gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias por el honor, el privilegio de ser tus hijos, de poder levantar nuestra voz a ti y adorarte, poder levantar nuestras manos y exaltarte. Pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros corazones en esta mañana. Queremos escuchar de ti. Ayúdame a mí, Señor, también compartir lo que tú has puesto en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar una serie nueva. Vamos a empezar una serie de las epístolas de Juan. Hoy empezamos con 1 de Juan 1, ¿no? Y vamos a dar un poquito de contexto a la carta. Es mucho mejor cuando sabes por qué se escribió y para quién y dónde. Eso nos ayuda a entender cuando leemos muchas cosas. Entonces, esto fue escrito, como dijimos, por Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Fue uno de los discípulos de Cristo. También es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y conocemos a Juan por su proximidad a Cristo, ¿no? Es del círculo íntimo del Señor, de Pedro, Jacobo y Juan, los que estaban más cerca de Cristo. Cuando pensamos muchas veces en Él, nos viene a la mente, ¿no? las pinturas del Prado, ¿no? En la Santa Cena, y vemos uno así súper tierno, súper joven o súper, parece en otro mundo, que está fumado algo ahí, ¿no? Y entonces pensamos en un Juan súper blando porque él también, se llamaba el discípulo a quien Dios ama. Entonces nos imaginamos un hombre súper amoroso y todo eso que es, ¿no? Calladito, majete, pero realmente hay otra cara de Juan que vemos en los evangelios. En los evangelios vemos un Juan extrovertido, un poco volátil, ambicioso. Él es el que andaba con su hermano y le preguntó Cristo, oye, ¿de qué hablabais allá atrás? Y se callaron, porque ¿de qué hablaban? ¿De quién iba a ser el mayor? A lo mejor hablaba con su hermano. ¿Sabes cómo son los hermanos? No, yo no, tú, yo no, tú, yo sí, no, tú no. No, quién sabe lo que estábamos hablando, pero Cristo lo escuchó y dijo, ¿de qué hablabais? Y se callaron. Y Cristo dijo, mira, ¿queréis ser grandes? Y trajo el niño y lo puso en medio de ellos. ¿Os acordáis de esto? También les llamó se llamaban hijos del trueno, ¿no? Algo así, hijos del relámpago, hijos de la tormenta, ¿no? Entonces, no era un chico así que iba detrás del todo sin saber qué hacer y qué decir. Él tenía opiniones y él sabía quién era. Y Juan, antes de escribir, o cuando escribió esto, él estaba viviendo en Éfeso, que era el centro intelectual de Asia Menor. Estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, pero supervisando otras 6 iglesias conocidas en Asia Menor. Son las iglesias del Apocalipsis, al que después él dirige las cartas, ¿no? Y a mí me gusta mucho que él tenía esa relación tan íntima con el Señor, que él podía decir, soy el que Cristo ama. Y todos nosotros aquí debemos estar tan convencidos de la obra y de la salvación del Señor que podemos decir, ¿tú quién eres? Pues el que Cristo ama, ¿no? Si alguien te dice eso, ¿qué piensas tú? Uy, ¿qué se cree este? No, dices, es que es verdad, ¿no? Somos los que Cristo ama, cada uno de nosotros hoy. Entonces, ¿qué hacía Juan? Él seguía predicando, enseñando, supervisando, escribiendo. Sus cartas son cartas que dan él habla con autoridad, él afirma nuestra fe, él afirma partes de nuestra fe, aclara las cosas para nosotros, no anda por las ramas, no es tolerante del pecado, no es blando en su enseñanza, es claro, nos habla con certeza, nos habla con palabras sencillas.
Y en una edad, nosotros vivimos en una edad cuando muchos no saben realmente lo que es el cristianismo. Igual cuando Juan estaba escribiendo, creen que es un poquito de esto, un poquito del otro, y puedes pues ponerle lo que tú quieras y seguir llamándolo el cristianismo. Pero Juan nos aclara muchas cosas. Cuando terminamos esta serie, mi anhelo es que estemos más seguros de lo que creemos, que veamos las cosas con más claridad. Y Juan escribe esta epístola para exponer y para destapar enseñanza falsa que estaba creciendo a finales del primer siglo. Él quería aclarar cosas y también quería poner una seguridad fuerte para los que creen y viven vidas que respaldan su fe. Él decía, mira, esto sí es, esto no es. Lo escribió entre los años 85 y 95 en el primer siglo después de Cristo. Él estaba siendo, la enseñanza o el cristianismo estaba siendo amenazado por los maestros falsos de la Biblia. Entonces Juan corrige dos cosas, corrige una nueva teología que empezaba a crecer y una nueva moralidad que se empezaba a ver como bien. ¿Vale? La nueva teología, había herejías que estaban creciendo en la iglesia primitiva y Juan tuvo pues no solo el valor, él tenía la autoridad para corregirlos en esta carta. Y es importante si las vemos, si las entendemos. De hecho, cuando yo estaba leyendo esto las últimas 2 semanas, preparándome para esta serie, de repente dije, pues fíjate, con razón dijo esto y con razón tocó el otro. Esos maestros falsos aceptaban y promulgaban una herejía que se conocía como el gnosticismo, que también tenía varias ramas. Enseñaron que la materia física era completamente mala y que el espíritu era completamente bueno, ¿no? Este resultaba en 2 errores básicos que se centraban en el rechazo de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, si lo físico era malo y lo espiritual era lo bueno, Dios no podía haber sido contaminado en un cuerpo humano, como un cuerpo humano, porque lo físico era lo malo, era maligno. No creían que Dios se hizo carne en el hombre de Jesucristo. Entonces vamos a ver unas de las ramas que tenía el gnosticismo. Uno, el docetismo enseñaba que parecía que Dios hubiera tenido un cuerpo. Voy a citar al doctor Wikipedia. Dice, el docetismo fue un error con muchas variaciones acerca de la naturaleza de Cristo. Generalmente enseñaba que Jesús solo parecía tener cuerpo y que él no era realmente encarnado. Viene del griego dokeo o parecer, era solo apariencia. Entonces era un espíritu que parecía tener cuerpo, ¿no? Que no era real. Luego otra enseñanza, la enseñanza cerintiana, declaraba que la divinidad descendió en Jesús en el bautismo, pero desapareció justo antes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque Cerinto afirmaba que Jesucristo había nacido de José y María, pero que estaba dotado de una sabiduría y una santidad muy superior a la humana, ya que cuando fue bautizado bajó sobre él el Hijo de Dios en forma de paloma y le reveló a Dios Padre para que lo diese a conocer a todos los hombres, otorgándole la potestad de obrar milagros. Y que por ello en tiempo de la pasión Cristo se separó de Jesús el hombre, puesto que era Dios incapaz de sufrir. Entonces eran cosas que empezaron a correr por ahí, ¿no? Y luego la nueva moralidad tiene que ver con declaraciones que hacían los maestros falsos que decían que habían llegado a un nivel muy avanzado de espiritualidad y que para ellos no existía ya el bien y el mal. Mantenían que no tenían pecado y que habían llegado a una perfección moral en el sentido de lo que para otros más débiles
sí hubiera sido pecado, ¿no? Entonces ellos ya eran tan espirituales que a lo mejor tú pecabas, pero si ellos hacían lo mismo, para ellos no era pecado porque ellos ya vivían en otro nivel. Y no creas que yo no he hablado con personas así, ¿eh? Hay personas que piensan que sí, eso antes para mí era pecado, pero ya que conozco mejor a Dios, entonces eso ya para mí no es pecado. Y aunque vosotros sabéis que yo creo en la gracia y la pura gracia, y que Cristo hizo todo desde el principio, a mitad, a final, Él ha hecho todo, no puedo agregar ni una cosa a lo que Cristo ha hecho. Andar así en la vida es un error, y un error muy grande. Pensar de que ya porque tú has recibido a Cristo y porque Él ha completado la obra, ahora yo puedo vivir como se me da la gana porque mi espíritu está salvo, entonces mi cuerpo puede hacer otras cosas. La gente lo cree, ¿eh? Me estáis mirando como yo no, pero es que la gente lo cree y lo he oído no hace mucho tiempo. En este mismo país, ¿no? Entonces que Pablo va a destapar, Juan está destapando esto y nos está enseñando lo que es realmente la verdad. En otras palabras, estas personas pensaban que ellos no pecaban. Y luego, ¿qué complica la situación de la iglesia? Como si ya no estuviera complicado, es que eran maestros falsos dentro de la iglesia, personas que antes habían creído como los demás y de repente empezaban a creer otras cosas y enseñar otras cosas y tuvieron que echarles de la iglesia. Eran antes una parte activa de la comunidad, donde pertenecían a esa comunidad, eran parte, todo el mundo les amaba, los quería, y luego los tuvieron que echar. Pero como una nueva enseñanza era contraria a las verdades del Evangelio, en el capítulo 2, el versículo 19, dice que tuvieron que separarse de la iglesia. Entonces, los que quedaban, ¿qué pasa? Los que quedaban en la comunidad verdadera estaban confundidos, estaban alterados por la diserción de los maestros o de la gente, y necesitaban que se les asegurara que todo estaba bien y que la palabra seguía y que Cristo seguía siendo Cristo y que ellos podían descansar en lo que era cierto. Juan quiere recalcar lo que es cierto. Y lo hace a través de unas comparaciones o exámenes que distinguen entre un cristiano y los que declaraban conocer a Cristo, pero que no les conocían. Él no solo en este libro dice, esto es el cristiano, él también dice, este no es un cristiano. Pero se dice cristiano, pero no. Vamos a hacerle un par de exámenes. Lo hace a través de comparaciones para aclarar la confusión de la nueva teología. Juan pregunta, ¿qué cree la persona acerca de Cristo? Para aclarar su teología. Y para aclarar la nueva moralidad, el examen es otro. Tiene que ver con cómo responde la persona a los mandamientos de Cristo. Él obedece los mandamientos de Cristo y concluye con una prueba final. Dice, ama la persona a los demás, ama la persona a los cristianos. Entonces, cuando durante esta serie, cuando lees en casa, cuando estás leyendo la epístola de Juan, recuerda que Juan no está contrastando entre dos tipos de cristiano. Un cristiano súper apasionado y un cristiano un poquito apagadito. No, él está contrastando entre cristianos genuinos y los que simplemente dicen ser cristianos, pero no lo son. Ahora cito a John Stott, no a Wiki, ¿vale? John Stott, si no lo sabes, es un pastor muy conocido, un escritor muy conocido que murió hace unos años, no sé, no me acuerdo si 10, no me acuerdo. Y él dice, ahora yo lo cito, esto está malamente traducido por una mala traductora, Rebeca. El argumento de Juan tiene doble filo. Intenta aclarar para los cristianos que tienen vida eterna y a la vez hace el mismo esfuerzo para que los no creyentes entiendan que ellos no tienen vida eterna. Su propósito es destruir la falsa seguridad de los
falsificados o de los que están en error, y a la vez confirmar la seguridad de lo genuino, ¿vale? Es importante, a veces personas piensan que son cristianos y les tienes que decir, no eres, pero Dios te da la oportunidad. Él no está diciendo que vamos a tacharlos para siempre, pero es importante conocer qué es la verdad y qué es un cristiano de verdad. Bueno, vamos ya a 1 de Juan 1 y solo vamos a leer los primeros 4 versículos hoy, esta semana. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Entonces Juan dice, estoy escribiendo de mi experiencia personal. Lo he oído yo, lo he visto, lo he mirado profundamente, lo he tocado con mis propias manos. Yo he sido testigo, es lo que está diciendo. Entonces él era a finales del primer siglo y él es el último apóstol que sigue vivo y que tiene un ministerio vital todavía de predicar y enseñar. Y él recalca, él está diciendo, ¿fue Cristo solo espíritu? ¿Que Cristo solo parecía como si tuviera cuerpo? No, dice, no, eso no está bien. ¿Sabes por qué? Porque yo lo vi. Y no solo lo vi, lo toqué. No solo lo he tocado, lo he escuchado. Así que no me vengáis con cuentos de que Cristo era solo un espíritu, porque yo lo he visto. Entonces, él desde su testimonio empieza a poner la verdad en vez de la mentira. Empieza a limpiar la enseñanza errónea. Empieza a declarar, no estáis bien porque, en número 1, porque yo lo he visto. Mis manos lo han palpado. Dejaros de historias, les está diciendo. Versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fue manifestada, se reveló y nosotros lo proclamamos. La vida eterna que estaba con el Padre, que fue manifestado a nosotros ahora lo proclamamos. 3 veces afirma que esto es de primera mano, testimonio personal con respecto a la palabra de vida que era con el Padre, y la palabra viva encarnada, la palabra de vida que trajo la vida eterna. Entonces Juan sabe que tiene que confrontar el error con la verdad, y esto nos da la seguridad. ¿Cuántas veces dicen que información es poder? Cuando tú sabes algo, entonces tú puedes descansar. Y Juan ahí estaba, quería que los cristianos pudieran estar seguros de lo que creyeron o lo de que creían. Y vamos a ver la seguridad referente a la palabra de vida. Una cosa, cuando tú lees la epístola, la carta de Juan, dicen que él dice, yo sé o sabemos 39 veces. A ver si las encontramos, ¿vale? 39 veces él dice, yo sé. Nosotros sabemos. Él no tenía ninguna duda. La seguridad o la certeza referente a la palabra de vida. Ahora sabemos que Pablo, cuando Pablo escribió sus epístolas, él luchaba contra
contra el error del legalismo, ¿no? De la religiosidad. Él hablaba sobre la gracia y la salvación únicamente en Jesucristo. Pero Juan estaba luchando contra otro engaño que venía en contra de la iglesia y que sigue siendo una lucha hoy, que es ¿quién es Cristo? Y dice en versículo 4, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vamos a ver que el resultado de saber qué es lo que creemos es gozo, 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 gozo. El gozo de la salvación. Uno de los resultados va a ser el gozo. Quiere que los cristianos sepan quién son, pero también que los que no son cristianos sepan que no son también, que ya eso lo dije. Entonces, esta epístola va a aclarar las cosas. El engaño en que había caído esta gente fue en que no creían en la encarnación. No creían que Dios se había hecho hombre. Y su error empezó con lo que creían acerca de la persona de Jesucristo. Y ahí es donde empieza todo engaño en las sectas. Todo empieza con quién es Cristo. Pueden decir cosas que suenan muy bien y tú dices, ay, pues es que es muy parecido. No, ¿quién es Cristo? ¿Quién dicen que es Cristo? Cristo es Dios hecho carne. Empiezan a cambiar quién es Cristo. Ya no es Dios, ya no es deidad. Y ahí empieza el engaño, ahí empieza el cambio. Entonces es importante saber que las herejías vienen en contra de la verdad y empiezan atacando la naturaleza de Cristo, y cualquier filosofía, cualquier secta, cualquier enseñanza que ataca a Jesucristo, y tú dices, es que no le atacan. Bueno, sí lo atacan, atacan quién es Él. Y cuando Él ya no es Dios, Él simplemente es un profeta, Él simplemente es también creación, entonces es muy peligroso si no creen que Cristo fue Dios en la carne y que su sacrificio y solo su sacrificio limpia nuestros pecados. Entonces no son cristianos. Pueden tener una cruz colgando, pueden ir a reuniones quizá parecidas a otras, pero si ellos no creen que Cristo y solo Cristo limpia sus pecados, entonces no son cristianos. Si Cristo no fue Dios en la carne, entonces no puede ser un sustituto por nosotros. Tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué más da, no? Él murió y... No. Si Él va a ser sustituto por nosotros, que fue en la cruz, Él tiene que ser 100% Dios y 100% hombre. Eso es muy importante, que lo sepamos. Si no tenemos a Cristo el hombre muriendo por los hombres, no tenemos sustituto. Por esto es tan vital. Así que en esta carta Juan expone lo falso, revela y también revela lo verdadero. Va a subrayar lo que es cierto. Yo dije 39 veces, aquí dice 36 veces. Así que a ver, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que vemos cierto en estos primeros 4 versículos? Número 1. Cristo, nuestra vida, ha existido eternamente con el Padre. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra vida, y esa vida fue manifestada desde el principio. Vino para ser vista y para ser tocada. Y Cristo apareció en forma de hombre, pero ha existido desde el principio. Vamos a un poquito más adelante, 1 de Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y esa es la vida eterna de la que estamos hablando. La vida fue manifestada, dijo Juan, y os anunciamos esa vida, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es muy importante saber que existía desde el principio. Desde el principio significa que Cristo, nuestra vida, estaba cuando la creación empezó. Es eterno, no tuvo principio, no tuvo fin. La vida fue manifestada, pero existió desde el principio. No es parte de la creación, como muchas sectas enseñan. Toda la vida mana de Él. Él es fuente de la creación, no es creado.
En el principio, vamos otra vez al primer versículo, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueran por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio Juan 1:1, en el principio existía. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, el confirmar o el existir en forma de Dios confirma directamente que Cristo es Dios. Y esta palabra significa que Él es la esencia de algo, es la esencia de Dios, es Dios. Significa que Cristo poseía todo lo que posee Dios. Todo lo que hace que Dios sea Dios lo tenía Cristo. Cristo no era medio Dios, Cristo no era un poquito de Dios, Cristo era Dios, 100% Dios y ni una pizca menos. La omnipotencia de Dios, soberanía de Dios, santidad de Dios, sabiduría de Dios, la justicia de Dios existían en Cristo. La eternidad existía en Él. Esta afirmación es fundamental, que Cristo, nuestra vida, existía con el Padre y que todo mana, todo fluya de Él. Entonces Cristo, que es nuestra vida, existió desde siempre, pero se manifestó en la carne. Él era igual a Dios, era Dios, sin embargo no se aferró a su posición ni a la gloria que Él tenía. Se puso a un lado, puso todo eso a un lado, puso sus derechos a un lado, el derecho, y que se humilló y se hizo hombre. Se hizo hombre y fue visible, lo podías apreciar. Él estaba aquí, Él anduvo entre nosotros. Filipenses 3:7-8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que esto se llama la encarnación, ¿no? Dios viniendo a la tierra en forma humana, vacío, se hizo nada, se despojó y tomó forma de siervo. Entró en el nivel más bajo. No aparecía ser siervo o no aparentaba ser esclavo. Era humano. Él tomó la forma de siervo. Él sirvió. Él fue esclavo para nosotros. Puso a un lado su gloria sin poner a un lado su deidad, que es importante. Número 3. A través de la encarnación de Cristo, vemos aquí, Juan ha obtenido comunión con el Padre y con su Hijo, y también es la base de nuestra comunión. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, compañerismo con Dios y compañerismo en la iglesia. Una experiencia personal de compartir algo significativo que tienes en común con otra persona. Una comunión es más que tomar un café, es más que una charla superficial, es más que jugar al fútbol con alguien, es ver como la otra persona ve, entender y responder a la vida como la otra persona ve y responde. Eso es el compañerismo con otros cristianos y es también el compañerismo con Dios, que tú empiezas a entender lo que Él entiende, sentir lo que Él siente y hablar lo que Él habla. Juan anhela que el gozo que Él tiene, Juan anhela que el gozo que Él tiene, el gozo completo que viene cuando entiendes y disfrutas de ese compañerismo con Dios y con el Padre. Él quiere, mira, ese gozo que yo siento, quiero también que tengáis vosotros, les está diciendo en la carta. Y es lo que está escrito en la carta. Si tú lees un libro que dices, bueno, esta carta es para los Efesios, también es para ti. También es para mí. Esta carta para Juan también es para mí. Entonces, si dice Juan, para que nuestro gozo sea completo, pues a nosotros nos incluye en ese gozo de compañerismo, gozo de vivir una vida llena de esa alegría
que solo Dios da. Que nuestro gozo sea completa. Cuando entendemos el Evangelio, tenemos gozo. Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. El gozo de mi salvación. Me acuerdo hace no mucho tiempo, alguien me dijo, es que yo ora para que Dios me devuelva el gozo de mi salvación. Dije, mejor te hablo del infierno 10 minutos. Mejor te hablo de los vicios que son imposibles de librarte de eso, ¿no? Mejor hablamos de otra cosa. Es lo que nos devuelve el gozo de nuestra salvación. Es entender lo que pasó en la cruz, lo que pasó en la cruz, lo que pasó en la resurrección de Cristo. Eso nos devuelve el gozo de nuestra salvación. ¿Cómo podemos vivir tristes si sabemos que vamos a vivir para siempre? ¿No? Tenemos que Dios nos muestre, que tengamos esa revelación de quién es, esa revelación de ver su cara, esa revelación de servirle. No, hay personas que dicen, es que yo ya me he aburrido en el ministerio. Pues no sé qué decirte, porque tratamos con personas eternas. Cuando yo veo esta mañana viendo a los profesores de la escuela dominical planeando y organizando y todo, yo me acordé, me fue tan claro que esos niños son eternos. ¿Sabes que tus niños van a vivir para siempre? Nuestros hijos van a vivir para siempre. Las personas con las que nosotros tratamos van a vivir para siempre. Así que cuando yo saludo a Maribel hoy, yo estoy saludando a una mujer eterna, va a vivir para siempre. Entonces, si nosotros tenemos entre nuestras manos la eternidad, ¿cómo no nos va a gustar servirle? En todos los aspectos de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos acostemos, ¿no? Y dices, es que mi vida es complicada, mi trabajo es complicado, tú no sabes que es muy complicado. Yo sé que hay situaciones muy complicadas, pero aún ahí en tu situación, cuando tú entiendes que tú estás tratando con cosas eternas en tu trabajo, con personas eternas a tu alrededor, empieza el gozo a fluir, empieza el gozo a subir. Y dices, yo no soy muy demostrativo. Da igual, el gozo puede estar ahí tranquilito y calladito, pero ahí está el gozo, ¿no? El gozo completo es lo que Juan dijo, para que vuestro gozo sea completo. Y vamos a creer y que el gozo del Señor puede ser nuestro, y nuestro gozo, como dice, es nuestra fortaleza. ¿Cuándo te sientes tú con mucha fuerza? Cuando estás contento, ¿no? ¿Cuándo no tienes fuerza? Cuando estás triste, vas andando por la vida, ¿no? Porque el gozo nos da fuerza, pero no solo eso, nuestra fortaleza el gozo nos guarda y nos cuida de del desánimo del diablo. Viene contra ti un ataque del enemigo, pero tú tienes esa fortaleza de gozo y no entra. La fortaleza de gozo. Yo rehúso vivir mi vida sin gozo. No. El enemigo me puede quitar algunas cosas, pero el gozo no me lo va a quitar nunca. ¿Por qué? Porque conozco a Cristo, conozco a la fuente, conozco al que siempre estuvo con el Padre, el que me amó tanto, el que te amó tanto, el que nos amó tanto, que dejó el cielo y vino a la tierra, Dios se hizo hombre y es para siempre. Eso a mí me trae mucho gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvemelo. ¿Cómo hacemos, Señor? Ayúdanos a entender el Evangelio. Ayúdanos a entender esta carta. Ayúdanos a entender lo que realmente es la vida eterna. Ayúdanos a entender la fuente de todo lo que nosotros necesitamos y la fuente de todo lo que tú eres. Si entendiésemos de verdad lo que significa la gracia y la salvación, no tendríamos siempre 1000 razones para regocijarnos. A veces se nos olvida, ¿no?, de que hemos sido salvos. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Él está escribiendo a los creyentes para que pudieran tener gozo, esperanza y la seguridad que trae al conocer a Cristo. Vamos a terminar leyendo estos primeros versículos que leímos hoy.
leyéndolo con lo que hemos, con lo que hemos aprendido esta mañana, ¿no? Corrigiendo esas falsas enseñanzas que algunos tenían y quizá tú esta mañana no estás seguro. Primero de Juan 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotras la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, hemos oído, lo proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué privilegio tener comunión con el Padre y comunión con el Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Señor, te amamos en esta mañana. Te damos gracias, muchísimas gracias. Primero por tener la palabra en nuestras manos. Te damos gracias por poder leerla, poder escuchar de ti. Pedimos, Señor, que la comunión que tenemos con el Padre y el Hijo sean más real todos los días. Más real todos los días.